Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Este es el evangelista Jimmy Swagger junto a Jim Woolsey, Lauren Larson y Bob Cornell. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Yo quiero retomar el estudio donde nos quedamos en la última programación, porque yo siento que hay una tremenda verdad, un gran estudio que tenemos que entender un poco más. Y si notamos, aunque había un mandato dado ya, para que el sacerdote que entraba al lugar santo, no importa cuántas veces entraba, tenía que lavar ambos las manos y los pies. Ahora vamos a leer eso. Vamos a leerlo otra vez en Éxodo, una vez más, capítulo 30, y vamos a leer en el versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entraren en el tabernáculo de la congregación se lavarán con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego. Así que tenían que lavarse las manos y los pies, no solamente al entrar al tabernáculo, pero también cuando ellos iban a hacer el servicio de los Sí, sacrificios que eran ofrecidos en el altar de bronce, pero note que ellos, para así que es. no muriesen, y eso es algo bastante fuerte. Entonces la fuente se usaba constantemente. Sí, claro. Había nunca, esa fuente nunca se dejaba en un lugar de, bueno, no vamos a usarla, siempre estaba usándose. Constantemente se Así usaba. es. Cuando entraban al tabernáculo, constantemente tenían que usarlo. Cuando ofrecían corderos, sacrificios, cuando se presentaba aquella ofrenda, se cortaba el cuerpo, se despegaba la piel de aquel cuerpo. Todo eso, antes de que eso sucediese, tenían que lavarse las manos y los pies. Y era algo constante, como acabas de decir, tenían que lavarse constantemente las manos y los pies, las manos y los pies, porque la ley, como ellos funcionaban o bajo la que ellos funcionaban, era una constante repetición de hacer, 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 ¿correcto? Sí, Era así es. constantemente una repetición, una dirección de hacer. El cristianismo bíblico, escuche bien, que es debido al hecho de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ya no es como la ley, hacer, hacer, hacer y hacer. Pablo dijo, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley era constante el hacer, la gracia es constante creer. Así es la Sí. manera como es. Así que usted debe de saber eso. Y yo quiero saber por qué Jesucristo no lavó sus manos y su cabeza. Y cuando Pedro habló acerca de lávame la cabeza y mis manos, él realmente estaba asegurándose de que todo estaba cubierto. Y el Señor en un sentido lo reprendió básicamente. Vamos otra vez al versículo 6, capítulo 13 de Juan, por favor. Entonces vino a Simón Pedro, Parece indicar que era Pedro a quien él se acercó primero. y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? La carne no puede entender la realidad espiritual. Es demasiada atrasada o demasiada avanzada, demasiada valerosa o demasiada cobarde. Es incapaz de ser alguna vez correcta y es imposible de mejorar. Y por consiguiente, debe morir. Y yo quiero aquí, las notas realmente que damos acá, tienen que ver con Pedro cuando él habla y dice, lávame las manos, mi cabeza, todo, lávame completo. La carne nunca puede estar correcta, realmente nunca puede estarlo. Adelante. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu, lo que sucedió el día de Pentecostés. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. El texto griego en realidad dice, no mientras la eternidad perdure. Calvino dijo, con Dios la obediencia es mejor que la adoración. Le respondió Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La declaración como Cristo la dio se refiere a la limpieza constante necesaria en lo que tiene que ver con nuestro andar diario ante el Señor, lo que el lavado de los pies, nuestro andar, al menos en parte representaba. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Crisóstomo dijo, en su crítica él era vehemente, en su rendimiento él era más vehemente, pero ambos provenían de su amor. Ahora, bueno, continúa en el versículo Le 10. dice Jesús, el que está lavado
no necesita sino que lave los pies. Corresponde a andar diariamente ante Dios, lo que significa que el creyente no tiene que ser salvo repetidamente una y otra vez. La cabeza se refiere a nuestra salvación, que significa que no tenemos que ser salvos repetidamente, mientras que las manos se refiere a lo que hacemos, significando que esto no tiene que ser lavado porque Cristo ya lo ha hecho lo necesario. Todo esto es en el sentido espiritual. Pues está todo limpio. Se refiere a la salvación y corresponde a la sangre preciosa de Jesús que limpia de todo pecado. El sacrificio infinito no necesita repetición. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refiere a todos los discípulos salvos, con una excepción, el cual era Judas. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús no lavó las manos en conjunto con los pies? Porque eso estaba dicho en la ley de Moisés también. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Lo leímos anteriormente en el libro de Éxodo. Él no lo hizo porque él dijo, es que ustedes no lo entienden ahora, pero lo van a entender más adelante. Él iba a morir en la cruz e iba a limpiar el hacer. Si usted nota, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que él entregó su único hijo, para que todo aquel que crea en él, no dice ahí hacer algo, creer en él, no morirá, sino que tendrá una vida eterna. El carcelero le hizo la pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo Ay, sí, y aleluya. serás salvo tú y tu casa. Entonces, por eso Jesucristo no lavó las manos, porque el hacer se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, los pies sí los lavó. Y le dijo a Simón Pedro cuando Pedro dijo, no, no me vas a lavar los pies. Pedro estaba avergonzado. Él no estaba siendo pesado, sino que se avergonzaba de que Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba lavando sus pies sucios. Como alguien lo mencionó unas cuantas programaciones atrás, en aquel tiempo eso era algo común, el lavar los pies. Pero tenían un siervo que hacía eso, si tenían el dinero para pagarlo, ¿no? Para lavar los pies de los visitantes o cualquier persona que llegase a la casa, lavaban sus pies porque usaban sandalias en aquel tiempo y los caminos no estaban pavimentados, estaban llenos de polvo o de lodo. Sí. Así que tenían que lavarse los pies, ¿no? Eso era lo que sucedía. Ahora bien, Sabe, lo siento, Adelante. Pedro, la respuesta de Pedro a Jesús, probablemente esa declaración inicial fue como la de Juan el Bautista, cuando Jesús vino a Juan el Bautista y quería ser bautizado en el agua. Juan el Bautista le respondió y le dijo, no necesito bautizarte a ti, tú me bautizas a mí. Jesús, tú me tienes que bautizar. Y creo que esa es la idea aquí con Pedro. Le dijo a Jesús, no me laves los pies, al contrario, te tengo que lavar los pies. Entonces Exacto, creo sí. que probablemente era algo sincero, pero Pedro aprendería una lección muy valorosa a través de esto. Bueno, Crisóstomo dijo que él era vehemente, pero era vehemente de amor, no de una actitud de, bueno, de ser contrario. ¿Podría señalar algo aquí, hermano Swagger? En estos, y realmente son 3 capítulos, este capítulo de lavamiento de los pies comienza con la Pascua. Ahora, este tipo era tan fuerte, era como que si Cristo ya había muerto en la cruz. Dice, mi hora ya ha llegado, y participaron en la Pascua. Y esto está sucediendo durante este evento en particular. Entonces dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, la fe en la Pascua era la misma que nosotros ponemos fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y voy a comprobar esto con el lavamiento de los pies solamente. Cristo todavía no había ido a la cruz, mas sin embargo, en el capítulo 15 y el versículo 3, Él tiene a los discípulos, a Pedro, que le está creyendo a Él y en su muerte, en su Pascua y lo que significaba. Tal vez no conocían todo sobre las Pascuas, pero lo creían que Él los iba a redimir de alguna manera. No lo comprendían, pensaban que el reino debería llegar ahora, pero sea como sea, pero en la mente de Dios, cuando ellos pusieron su fe en eso y participaron de Él, es lo mismo que si Cristo fuese crucificado en un cierto sentido. Ahora mira lo que Cristo le dice a sus discípulos. Él les dice,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué? Ni ha llegado a la cruz. ¿Cómo puede ser esto? Aquí es lo que yo creo que Cristo nos está enseñando a todos. Esa palabra que Él habla, la palabra de Dios, y nosotros leyendo y escuchándola y todo, afecta la limpieza a través del Espíritu Santo, tomando la palabra de la cruz, y porque ya hemos puesto nuestra fe allí en Cristo y lo que Él ha hecho en una base diaria, la palabra a través del poder del Espíritu Santo nos está limpiando a través de su aplicación en nuestros corazones y en nuestra vida. En otras palabras, ¿cómo recibe esa aplicación? Es que mira, el sacerdote aplicaba la agua a sus manos y pies. Ellos tenían que aplicarla. ¿Cómo es aplicado en nuestra vida? A través de fe en la misma Pascua. A través de fe manteniéndola ahí en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y toda palabra que escuchamos de Él es aplicada por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que de eso está hablando. Solo necesitamos nuestros pies. Estamos en el mundo, nuestra conducta en una base diaria. No es salvo de nuevo, otra vez, cada Así día, es, cada sí. semana, cada mes, aun cuando el cristiano peca, tan malo como eso es. No piense usted aquí que estamos diciendo que el pecado está bien. Deje de pensar así, de ninguna manera. Y algunos que dicen, oh, están tolerando el pecado ustedes. Cuando usted peque, no me diga que usted no lo ha hecho. Usted lo hizo. ¿Usted tuvo que ir a ser salvo otra vez? Claro que no. Bueno, sí, pero no hice eso. Eso es lo que muchos dicen, ¿no? Pero no tuvo que ser salvo otra vez. Usted tuvo que confesar su pecado ante el Señor. Y como Lauren lo dijo en una previa programación, el Señor hace intercesión por nosotros por su propia presencia ante el trono de Dios. Entonces, el perdón es instantáneamente dado. Él dijo también en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. Así Él no es, dijo absolutamente. solamente de pecados en particular, sino que se refiere a todos los pecados. Él dijo de todo pecado y gracias a Dios que Él dijo eso. Amén. Tenemos que Sí, decir sí, sí, gracias amén. a Dios. Ahora, el lavado de los pies ya lo hemos tratado un poco, pero Pablo usó esta expresión o el Espíritu Santo a través de él una y otra vez. Él dijo, por eso no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que andan, ahí está lo de andar otra vez, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 8 de Romanos se repite una y otra vez, Pablo usa la expresión andar y esto se está refiriendo a nuestro vivir para Dios. No tiene nada que ver con usted caminar un pie enfrente del otro. No es eso a lo que se está refiriendo. Nuestro andar corresponde con nuestra vida, cómo ordenamos nuestro comportamiento, cómo nos conducimos, cómo nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. Ese es nuestro andar ante Dios. Es un andar correcto y escúcheme, nosotros, Jim lo dijo creo que unas cuantas programaciones atrás, estamos viviendo en un mundo contaminado. Algunos de ustedes trabajan en un trabajo, valga la redundancia, donde en su alrededor dicen malas palabras constantemente. Es un fluir de profanidades o sucieza, ¿correcto? Amén. Y Sí, eso es claro. algo que sucede, es basura que constantemente les rodea. Y usted está envuelto en eso porque trabaja allí, está contaminado por eso. Ahora, no quiere decir que usted peca o que eso es pecado en su vida personal. No quiere decir que está usted participando en eso. No. Recuerdo que yo trabajé para un hombre, Francis y yo, cuando nos casamos, yo trabajé para un plomero y este señor era un contratista. Y él se dio cuenta de que yo estaba empezando a predicar y esto fue hace mucho tiempo atrás. Y él se burlaba de mí. Oh, tú vas a ser exactamente como nosotros, vas a contar los mismos chistes que nosotros. Y yo creo que ese hombre no podía decir 10 palabras sin 8 siendo malas palabras. Él parece que se deleitaba diciendo malas palabras para molestarme. Él me miraba y me daba los trabajos más sucios posibles. Realmente lo más horrible ese me daba a mí. Recuerdo que en una ocasión, no sé quién lo perdió, no recuerdo que yo lo perdí, un pequeño martillo. Oh, y él se molestó. Estábamos en una gran escuela y me dijo, sube a ese techo y busca ese martillo. Y ese lugar era gigantesco. ¿Y cómo lo iba a encontrar? No había luz, estaba todo oscuro. ¿Cómo iba yo a encontrar ese martillo?
Y pensé yo, Señor, ayúdame, me va a echar este hombre, no sé qué hacer. Subí la escalera, subí al techo y estaba parado yo allí y algo estaba debajo de mi pie y era aquel martillo. ¿Qué tal? Era el Aleluya. martillo. De todos modos, bueno, todo el mundo, era un pequeño trabajo, todo el mundo que trabajaba allí, los llevé a la iglesia. Ellos no entregaron su corazón al Señor, pero los llevé a la iglesia, excepto él. Excepto él era un hombre que no quería ir a la iglesia. Él se llamaba, creo que ateo, me parece. Bueno, no sé cuánto tiempo trabajé para él, tal vez 4, 5, 6 meses. Y aproximadamente en el 1985, 86, me parece. Y bueno, no recuerdo, 25 años tal vez después que había yo trabajado para este hombre, recibí una carta de su hermana. Su hermana me dijo, hermano Swagger, no sé si usted se acuerda de mi hermano. Ella escribió su nombre y obviamente yo lo recordé. Ella dijo, él no se pierde su programación y él se sienta y la ve y llora cuando usted está predicando. Y él le decía, si yo quiero lo que ese muchacho tiene. Y ella me escribió otra vez, me parece que tal vez 1, 2, 3 meses después, me dijo, hermano Swagger, mi hermano murió. Ella dio el día y el momento cuando murió y dijo, pero él oró con usted la Aleluya. oración de fe antes de que el Señor se lo Gracias llevó a a casa Dios. y él murió salvo. Aleluya. Y esa vida enfrente de él, esos años, tantos años atrás, dejaron una marca en su vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y algunos de ustedes están en circunstancias que están mezclándose con personas que no es nada más que su cieza constantemente. Sienten que se quieren ir a bañar, pero a eso se está refiriendo Jesús. Nos contaminamos en ese mundo. No importa cuánto amemos a Dios, ese mundo nos contamina. Y nosotros necesitamos, yo sé que algunos de ustedes tal vez, bueno, Jim habló de una señora, o fue Bob, me parece que sí, fue Bob, que no había sentido la presencia del Señor en 30 años, me parece. Y tenemos muchos cristianos así. Y de vez en cuando en mi vida de oración, muchas veces yo siento la presencia de Dios, pero no es algo grande, es grande para mí, ¿no? Pero no es realmente a lo que nos estamos refiriendo acá. Pero hay otras ocasiones cuando la Sí. presencia de Dios llena Correcto. mi alma y Aleluya. es como que el Señor recarga mis Sí. baterías y cambia todo. Y sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero este caminar, vivimos en un mundo contaminado y no quiere decir esto que nosotros nos ensuciamos en nuestro espíritu por nuestra asociación. Nosotros estamos con personas que no conocen a Dios y a veces tratan de decir qué tan feos pueden ser porque saben que somos cristianos, somos salvos, ¿no? Pero de todos modos, como sea que sea la situación, usted como creyente, yo como creyente, necesitamos ese lavado de la Sí. palabra, de Oh, Dios sí. en nuestra vida, nuestro caminar Aleluya. diario. A eso él se refiere. Necesitamos eso. ¿Qué tan frecuente? Bueno, usted no lo puede tener demasiado Así frecuente. es, Es imposible tenerlo Aleluya. demasiadas veces. Permítame es. decirle, amigo, el problema es que no lo tenemos lo suficiente. Y sabe, una parte primordial de esto, y tenemos que tener cuidado, creo, al limitar el lavar de los pies hasta cierto punto, porque Pablo nos dijo en Romanos 12, versículo 2, acerca de ser transformados al renovar la mente Para probar. probar lo que es bueno y aceptable delante del Señor. Y Pablo trató en otros pasajes con el renovar de la mente.
Nuestro hombre interior necesita ser renovado, pero creo que esto es parte del lavar de los pies, es parte de esto. Necesitamos nuestras mentes renovadas. No importa si vivimos por Dios por cuantos años sean, necesitamos la mente renovada. Y esa renovación no viene solamente del hacer, y aunque incluirá en algún punto Así el leer es, la palabra de así Dios, es, porque la verdad así viene de un es. lugar y es su palabra, pero viene a través del creyente poniendo su fe y siendo restablecida, regresando a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Ese es el proceso de Dios, y siempre Él obra con el pecador que viene o el creyente que ya está dentro. Es la misma manera, siempre es por gracia, por fe. El creyente y su fe en Así es. Jesucristo y quién es Él y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Y al leer la palabra de Dios, eso establece, nos ayuda a entender lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Entonces hay una renovación constante que el creyente necesita experimentar a través de nuestra fe, regresando a diario a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Hay un aspecto, hermano Swagger, el cual no hemos tratado con respecto a esta escena. En el tabernáculo, los sacerdotes se limpiaban a sí mismos. Aquí, esto no es lo que está sucediendo con Jesús. Y creo que es un pensamiento importante, porque Él le dijo a sus discípulos, ustedes no entienden lo que estoy haciendo, pero lo comprenderán más adelante. Am, Hay un aspecto de la limpieza aquí que un siervo, y en este lugar voy a poner a un ministro moderno, un predicador, en realidad está haciendo el lavamiento. Así que creo que ligeramente se puede pertenecer en lo que a un hombre en el púlpito cuando predica semana tras semana. Y si él está enamorado de su gente, él sabe de que ellos de hecho están caminando por este mundo. Y como siervo, su proclamación del mensaje correcto, aquí se dice que él se doblega y lava los pies de los santos. Él está representándole a sus discípulos el verdadero acto de ministerio. Y como dones al cuerpo, a veces nos preocupamos porque los dones del cuerpo están elevados a un estatus en donde no están cumpliendo con su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es de lavarle los pies. Al pueblo de que mantengan sus pies limpios con la palabra de Dios. Yo no puedo ver aquí en la palabra, tal vez ustedes piensan distinto, yo no veo aquí que Jesús estaba estableciendo una ordenanza de la iglesia Oh, para el lavado de los no tenía pies. nada que ver con eso. Todo en esa Nada. capacidad era espiritual. Saben, totalmente espiritual. Y Sí. yo fui criado en la iglesia y era bautista. Mi familia se convirtió pentecostal. La iglesia a la cual asistía por muchos años era independiente. Éramos una mezcla de bautista y pentecostal por años. El pastor creía en hacer esto del lavar de los pies Así y es, creía así que era es. una ordenanza que había que cumplirse. Y les puedo decir por experiencia que nunca hizo cualquier cosa espiritual. Siempre fue un poco raro y yo era un joven que lavaba los pies de las señoras de 80 años de edad y no quiero degradar esto, pero el punto es que no es algo Así es. espiritual, un servicio espiritual. El lavar de los No es pies como la Santa no tiene Cena. que ver Sí, nada sí. en lo absoluto. Es el principio que está envuelto. La lección detrás de Exactamente. eso. Así Y no es. encontramos ningún ejemplo de ella en Así el es. libro de los Hechos, en la iglesia Así es. primitiva, una ordenanza de Así lavar los es. pies. Así es. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Yo quiero retomar el estudio mañana donde nos quedamos el día de hoy, porque cada creyente necesita
este lavado de sus pies en un sentido. Nosotros pensamos, bueno, el hombre predicó, eso fue de la palabra de Dios. Nosotros lo recibimos de alguna manera a Así través de es. la palabra de Dios. Empieza así, sea que nos demos cuenta o no, y por eso es tan importante. Y yo quiero retomar esto en la última programación y yo creo que nosotros tenemos que tratar un poco más con esto en lo que tiene que ver con nuestro caminar ante Dios. Yo oro de que usted aproveche lo que vamos a ofrecer porque yo le prometo que será una bendición para usted. Así que no cambie ese canal, manténgase en sintonía donde está y le prometo que será bendecido.